Hashem, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por este día, por este tiempo, Señor, de aprendizaje que tenemos, Señor. Gracias por tu Rúa, bendito Abacadosh. Gracias. Gracias, Padre, gracias por el Moré Darío, Señor. Gracias por sus palabras, sus enseñanzas, la revelación y el entendimiento que derramas sobre él, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por esa luz que recibimos, Padre, en este tiempo, Señor, para entender y comprender y desenmarañar toda confusión de la cual estamos siendo liberados, Señor, de la cual nos estás librando en este tiempo, Señor, de malos entendimientos, de confusión, Señor. Está resplandeciendo la luz de tu Torá, Señor, la luz de tu palabra, la luz de la palabra que hablaron los profetas, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, gracias, Padre, por esa luz, por ese entendimiento y por los oídos que están siendo abiertos en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por esa sanidad que nos das, Señor. Gracias, Padre, que abres los labios, Señor, para que hablemos y hable, Señor, tu palabra a través de Moré Darío, Señor. Te damos gracias. Gracias, Padre, como casa, como congregación, Señor. Bendecimos a cada hermano, Señor. Y, Padre, sus oídos, el entendimiento, sean abiertos, Señor, en este tiempo, papá. Que la luz de tu Torá resplandezca con entendimiento, con sabiduría, Padre, con humildad, Señor, con sencillez, con mansedumbre, con piedad, con espíritu, Señor, de vida, Señor, en cada uno, Señor, en las familias, con sanidad, en las dolencias, en las enfermedades, Padre, que atraviesa cada hermano, Señor. Padre, te damos gracias, Padre, en este tiempo, Señor, en estas fechas tan especiales, Señor, establecidas por ti, Señor. Te damos gracias, gracias, Padre. Gracias, bendito Abacados. Amén. Bendiciones a todos, gracia y paz, shalom, shalom. Aquí estamos una vez más para continuar con esta serie de estudios acerca de el enemigo de Yahweh, el enemigo de Yud, He, Vav, He, el enemigo de Dios. En la Biblia, lo que nosotros vimos, sí se menciona al Satán, pero el Satán no es el enemigo de Dios. El Satán no es lo que creímos. El Satán, según las conclusiones a las que hemos llegado, el Satán tiene que ver con un siervo que el Todopoderoso utiliza. El Satán también a veces puede llegar a ser cualquiera que se opone a algo, ¿sí? Satán fue Pedro, cuando se quería, después que le dijeron, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ahí al versículo siguiente, ahí nomás, se le dijo, apártate de mí, Satanás. Y Pedro no estaba poseído, sino que Satanás tiene que ver con oponerse a algo, a un plan, oponerse a algo, resistirse a algo. De hecho, el mismo ángel de Yahweh se lo menciona como Satán en números 23, en números 22, 32, 22, 22 también, ¿sí? Eh, y en estos últimos tiempos estuvimos hablando acerca de los demonios y los espíritus, ¿sí? Y hay una teología que trata de ubicar el origen de los demonios, porque en las escrituras no hay mucho, en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, no hay mucha información acerca de los demonios, pero la que hay te aclara bastante de lo que son los demonios, ¿sí? Un ídolo también específico. Entonces, lo mires por donde lo mires, siempre los demonios tienen que ver con idolatría. Ahora, ¿qué pasa con la idolatría? Según el Salmo 115, parece ser contagioso, ¿no? Cuando uno adora a un ídolo espiritualmente, se empieza a asemejar a lo que adora, en el sentido de que tiene ojos y no ven. Si la idolatría te da ceguera, ceguera espiritual. La idolatría te deja sin entendimiento, sin poder hablar, ¿sí? O sea, te limita de todos lados, sin poder andar. En cierta forma es una especie de muerte espiritual. Eh, y a Israel se lo asoció con muerte,
¿sí? Con huesos secos, por causa de la idolatría, ¿sí? Son pecados de muerte que provocan la muerte. Desde el becerro en el desierto, nosotros vemos que esa rebelión de idolatría provocó muerte en Israel. El ministerio de muerte tiene que ver con el pecado, con la idolatría, no con la ley, no con los mandamientos. Los mandamientos no matan. La rebelión es la que mata. La idolatría del ser humano, el rebelarse en contra del Todopoderoso, los decretos, ¿sí? Son los que matan. Entonces, vimos un episodio acerca de un chico lunático en el episodio anterior. Y ese muchacho lunático en el Evangelio de Mateo lo menciona como que era lunático, tenía esa enfermedad y para ser sanado, dice el Evangelio de Mateo que el Mashiach expulsó el demonio. Y el chico fue sano, sanado, fue sanado. No dice liberado, dice sanado. Entonces, en ese contexto, el demonio tiene que ver con esa enfermedad. En otro evangelio dan el dato de que era un espíritu mudo. Y el mudo tiene que ver con la idolatría. ¿Se acuerdan que los ídolos tienen boca y no hablan? Esa idolatría estaba muy marcada en Israel. En un momento de ese episodio de liberación, cuando fue liberado, dice que el muchacho quedó como muerto, ¿sí? Y Mashiach lo levantó. La muerte, en cierta forma, son imágenes alegóricas del estado espiritual del ser humano cuando es idólatra, cuando eh, está en adulterio espiritual, sería, ¿sí? O sea, adora otra cosa que no es al Todopoderoso. Nosotros fuimos creados para adorar, pero ¿adorar qué? Para adorarle a Él. Y nosotros terminamos adorando cualquier cosa, ¿sí? Entonces, estos episodios que están en los evangelios son para nuestra enseñanza. No es para decir, uy, qué problema el chico, ¿sí? Eh, si nosotros estamos viendo también esto acá, en el Evangelio de Marcos, esto para que lo vuelvan a leer ustedes, ¿sí? Nosotros ya lo meditamos, analizamos en el episodio anterior, pero en el Evangelio de Marcos, Masías vuelve del Monte de la Transfiguración con dos, tres de sus discípulos y el resto estaban debatiendo con la gente. Había escribas, estaban todos discutiendo, qué sé yo, ta, ta, ta. Y uno de los que estaba ahí debatiendo dijo, a ver, porque Masías dijo, ¿qué están discutiendo? Dice, resulta que tengo mi hijo que está en estas condiciones y les dije a tus discípulos que lo sanen y ellos no pudieron sanarlo, ¿sí? Entonces, esa situación, ese debate, no te cuenta las escrituras qué era lo que estaban discutiendo, pero recuerden que la idolatría o sea, o los demonios tienen que ver con doctrinas también. Doctrinas. Y la doctrina de demonios, como es engañosa, lo que provoca es falta de fe. Mata la fe, quita la fe. Por eso son poderes engañosos, doctrinas de demonios, ¿sí? Entonces, eh, también habíamos visto, yo creo que no sé si no fue el primero o el segundo video de esta serie, hablamos sobre el Dios de este siglo, y en la Biblia no se menciona a nadie más como Dios que al único Dios, ¿sí? O sea, el apóstol Pablo no le dice Dios al diablo, en 2 Corintios 4:4. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que eh, esclarecerlas de entrada para poder abordar todos estos temas, ¿sí? Para poder abordar todos estos temas. En el Génesis nosotros vemos que la serpiente habla con la mujer y si nosotros hacemos un análisis de lo que son las alegorías, nos damos cuenta que no es una serpiente lo que está hablando, sino que es una zoomorfización de la inclinación al mal del ser humano, ¿sí? Entonces, si esa inclinación al mal
la demonizamos, por decirlo de esta forma. Ahora vamos con una palabra nueva. Demonización y esa inclinación al mal, así como hicimos con la serpiente. Yo podría estar teniendo un diálogo con el demonio. Estamos en la misma, ¿no? ¿Me están siguiendo a lo que les quiero decir? Si en las escrituras nos están narrando que hay una persona que está poseída, ¿sí? Y que en realidad es una enfermedad lo que tiene, pero el Mesías va y habla con la persona, ¿sí? Habla con la persona. Y después dice que el demonio dice tal cosa. ¿Ustedes piensan que la persona no es la que está hablando, que es el demonio el que dijo tal otra? O, o, yo les digo porque el lenguaje bíblico tiene estas cosas, tiene estas cosas. Esto no quiere decir que esté hablando con su pecado o que esté hablando con su enfermedad, ¿sí? Entonces, las escrituras nos están narrando cómo lo está liberando a tal persona. Hoy vamos a ver esto. Hoy vamos a ver esto. Permítame que les muestro las diapositivas. Está, bueno, ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, lo que vamos a ver hoy es el enemigo de Yahweh, parte 11, los demonios, tercera parte. Y el tema de hoy es ¿cuál es tu nombre? Legión. Así se llama el tema de hoy. ¿Cuál es tu nombre? Legión. Legión. Bien, nosotros tenemos esta narración contada en tres evangelios. ¿Se acuerdan que cuando hay algo que está en tres evangelios, nosotros tenemos que leer las tres narraciones, ¿sí? Para sacar la mayor información posible de esto. Entonces, el primer texto que vamos a leer es el de Lucas y dice así: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hace mucho tiempo, ¿sí? Y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Escuchen, yo les hablé y les comenté que la idolatría tiene que ver con muerte, la idolatría tiene que ver con muerte espiritual, con ese adulterio espiritual es muerte, ¿sí? Y nosotros vimos también que la desnudez es una especie de desventuranza, una persona que está muy, eh, ¿cómo se puede decir? Porque ante los ojos del Todopoderoso no hay nada oculto, ¿sí? Sin embargo, este que se perdió toda dignidad, que no está digno, ¿sí? Por eso se muestra sin ropa. No vestía ropa, ni moraba en casa, sino en sepulcros. Este, al ver a Yeshua, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Yeshua, Hijo del Dios Altísimo? Presta atención, porque acá es un solo hombre, ¿sí? Que nos está contando la narración, que estaba endemoniado hace mucho tiempo, y cuando lo vio, se postró y dijo: ¿qué tienes conmigo? ¿Sí? Te ruego que no me atormentes. Conmigo, ¿qué tienes conmigo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese de este hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Esto que está entre paréntesis forma parte del texto.
y está hablando de una cualidad o algo que estaba pasando acá. Entonces alguno piensa que como estaba poseído por un demonio, por un espíritu, tenía fuerza sobrehumana, ¿sí? Porque rompía las cadenas, ¿sí? Sin embargo, yo les aseguro que el cuerpo o el ser humano es muy complejo, mis hermanos, y en diferentes situaciones, ya sea por adrenalina, por miedo, por susto, por no sé qué situación, yo he visto eh, y hay registrado muchas situaciones de casos de gente que ha hecho esfuerzos sobrehumanos, ¿sí? O sea que normalmente una persona no puede levantar tal peso, pero bajo cierta influencia sí lo levanta fácilmente, ¿sí? Les cuento un ejemplo sencillo. En la fábrica, mi papá trabajó mucho tiempo en la fábrica Rigoló, que es una fábrica de vidrio, ¿sí? Acá de Berazategui, nosotros somos Berazategui, capital nacional del vidrio, por esa fábrica, donde se fabrican muchos vidrios, cristales que se exportan para todo el mundo. Bueno, y ahí tenía mi papá un compañero de trabajo que era un hombre grande de tamaño, ¿sí? 2 metros 8, un hombre inmenso, ¿no? La cosa es que a él se le cae un, un tablero eléctrico encima y los tableros eléctricos de fábrica son como roperos, usted imagínese como un ropero todo, pero metálico, ¿sí? Y eso tiene gran peso. Se le cayó encima al hombre y el hombre no podía salir de ahí. Eso le apretó una pierna, no podía salir de ahí. Y el jefe de ese hombre era un muchacho delgado, 1,60 m, ¿sí? Muy pequeño de cuerpo. La cosa es que cuando ve el cuadro, ve esa situación, este hombre, Walter se llama, Walter va y levantó el armario como que si fuese levantando un cajón de manzana, o sea, lo levantó como si, muy fácil lo levantó, y es un armario ese que lo mueven entre 4 personas, ¿sí? Entonces, después cuando cuentan cómo fue que levantó él eso, ni él puede entender cómo es que movió eso, ¿sí? Entonces, la situación, la adrenalina o lo que sea, yo sé que médicamente esto te lo pueden explicar porque hay un montón de ejemplos, eh, pero el ser humano llega a tener una fuerza descomunal, ¿sí? Que no tiene que ver con el tamaño de músculos ni nada, ¿sí? Hay una fuerza que puede provocar, en este caso, romper cadenas, ¿sí? Cadenas y grillos. Versículo 30. Y le preguntó Yeshua diciendo, ¿cómo te llamas? Él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, ¿sí? Porque muchos demonios habían entrado en él. Ahora quiero que comparen esta frase con lo de la Magdalena. ¿Se acuerdan la Magdalena? Que de la Magdalena decía que había sido sanada de muchos espíritus inmundos y expulsaron de ella 7 demonios, decía. ¿Se acuerdan el texto? Entonces, en esa forma, creo que era Mateo 8 por ahí, era un evangelio. De esa forma te estaba diciendo que la mujer tenía mucho por sanar, mucho por restaurarse, ¿sí? Eh, y en esta oportunidad, acá, en este diálogo, ¿cómo te llamas? Y el hombre dice legión porque muchos, dice muchos demonios había entrado en él. O sea, él tenía estaba en esa situación, yo no sé si mucho peor que lo que habíamos leído sobre la Magdalena, ¿sí?
Entonces, al decir esto, el versículo, la narración nos está contando que el estado del ser humano, de este ser humano, de este hombre, era deplorable, ¿sí? Muy, muy malo, muy mal. Dice, y le rogaban que no los mandase al abismo. Y le rogaban que no los mandase al abismo. Nosotros vemos que este Gadareno de entrada fue y se postró ante Mashiach, ¿sí? De entrada le pidió, le rogó que no lo atormentase y ahora le estaba rogando que no lo mandase al abismo. Esto es lo que pasa con el ser humano cuando tiene mucha culpa y eh, no puede asimilar el perdón del Todopoderoso, ¿sí? Entonces no puede asimilar la sanidad. O sea, que Dios te sane, que Dios te perdone, ¿sí? Entonces acá directamente le rogaba que no lo mande al abismo. Versículo 32 dice, había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso y los demonios salieron salidos del hombre, entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Pregunto, ¿ustedes conocen algún versículo en el Antiguo Testamento donde se le saque o se le transfiera los pecados de un ser humano a un animal? Puede Eh, ser Azazel. ¡Ay, bien! Bien, Yom Kippur, Yom HaKippurim, justo estamos en el tiempo, justo estamos en la época donde el sumo sacerdote cargaba los pecados del pueblo y se los traspasaba, se los ponía a un animalito. Entonces, esto que nosotros estamos viendo acá es algo similar. Le quitó los pecados, la, las opresiones, el estado, ¿sí? De muerte que tenía este hombre, se lo quitó y lo transfirió a los cerdos. Los cerdos, recuerden, son animales inmundos, de lo más inmundo, conocido en las escrituras, abominables, ¿sí? Y a los cerdos fue y transfirió ese pecado porque eso no era para sacrificio. Los cerdos no son para sacrificio, como en el caso del macho cabrío del Yom Kippur. En este caso, era para liberación, para sanidad de este hombre, ¿sí? Cargó los pecados, las iniquidades de este gadareno y las transfirió a los cerdos. El cerdo representa al estado más bajo a lo que se puede llegar. O sea, como animales, vieron que en la Biblia los seres humanos son representados con animales también, zoomorfismos, ¿sí? Eh, Varias veces está el león de Judá, el cordero de Dios. Eh, el cerdo es un animal que representa el estado más bajo a donde puede llegar el ser humano como tocando fondo, diríamos, ¿no? Nosotros recordamos la parábola de el hijo pródigo. Había dos hijos y uno reclamó su parte antes de tiempo, porque el padre todavía estaba ahí, ¿sí? Reclamó su parte antes de tiempo y cuando se le dio la parte, él fue y despilfarró su porción, ¿sí? Hasta llegar a un estado de que en algún momento estaba comiendo con los cerdos. Hijo pródigo no es cuando vuelve a su casa arrepentido, con el hocico partido y el rabo entre las piernas. Hijo pródigo es cuando sale de la casa y empieza a despilfarrar, porque pródigo quiere decir despilfarrar, quiere decir derrochar.
hijo pródigo es un hijo derrochón. Eso es pródigo, ¿sí? Pero recuerden que el último estado de este hombre, del hijo pródigo, fue con los cerdos, ¿sí? Con los cerdos, que ahí lo hace recapacitar al hombre. Y recuerden que en el hijo pródigo, el padre cuando lo ve venir y habla con su hermano, dice, mi hijo estaba muerto. ¿Se acuerdan? Estaba muerto y ha vuelto a la vida. Entonces, este hombre, Gadareno, estaba entre los sepulcros, vivía entre los sepulcros, esa era su casa. Hasta acá, ¿cómo están? ¿Se va entendiendo? ¿Me van siguiendo? ¿Cómo lo están viendo? ¿Está bien? ¿Tranquis? ¿Sí? ¿Seguimos? Sí, bueno, a ver, ahí va. Este episodio, vamos a leerlo ahora. Ah, continuando la lectura, dice, los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Yashua y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Mashiach, Yashua, vestido, vestido y en su cabal juicio. Vestido y en su cabal juicio. ¿De dónde salió la ropa? Las escrituras dicen que Él nos viste de lino fino, ¿no? O sea, del estado desnudo que tenía el ser humano cuando cae, Adán, pasa a estar vestido, ¿sí? Cubierto, ¿sí? Esto representa la dignidad. ¿Ustedes se acuerdan con la... Había una de las lecturas que era del profeta, creo que Zacarías o Malaquías, que te hablan del sumo sacerdote Josué. Hay una visión, Zacarías me parece que no. Hay una visión, hay un sumo sacerdote con vestiduras inmundas y a ese se le saca las vestiduras inmundas y se le pone nuevas vestiduras, ¿sí? Eso es una alegorización de que está restaurado, se restaura su ministerio. En este caso, la restauración se está representando acá con que estaba desnudo y ahora está vestido, ¿sí? Y ahora está vestido. No se, ustedes no ven la narración de dónde sacó la ropa el hombre o quién le dio el vestido, sino que entendamos que en el lenguaje profético acá hay un desnudo y un vestido. ¿Sí? Desnudo, desnudo, y vos crees que tenés todo, pero sos desnudo y desventurado. O sea, desnudo es una situación espiritual, un estado espiritual del ser humano. Y el vestido, vestido, tiene que ver con esa de recuperar la dignidad y su lugar. Y también dice, en su cabal juicio. Si nosotros vimos en el episodio anterior acerca de un lunático, un muchacho acusado de lunático, por lo menos así dijo, le dijo el padre, ¿no? Que estaba lunático. Este dice que ahora estaba en su cabal juicio, o sea que anteriormente no estaba en su cabal juicio. Sin embargo, nosotros vimos que estaba bastante coherente las cosas que hablaba con Mashiach, ¿no? Dice, y tuvieron miedo estos que apacentaban los cerdos. Y los que lo habían visto, les contaron cómo había sido salvado, cómo había sido cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchasen de ellos, pues tenían gran temor. Y Yashua, entrando en la barca, se volvió. Fíjese cuando a alguien lo rechazan, si alguien rechaza a Mashiach, no le dice, no, muchachos, esperen, esperen, en realidad ustedes no están entendiendo. O sea, si lo rechazan, él se va. ¿Notaron eso?
¿Notaron que Mashiach nunca le rogó a nadie que lo escuche? ¿Sí? ¿Notaron? Dice, el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que lo dejase estar con él, pero Yeshua le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Dios con él. Bueno, Yeshua con él. ¿Bien? Oh. Vamos a ver este mismo evento ahora en Mateo. En Mateo nos cuenta un poquito distinta la situación. Dice, cuando llegó a la otra orilla, que era el lado opuesto, ¿se acuerdan? A la tierra de los Gadarenos. Gadara es una ciudad, ¿sí? Gadareno es un gentilicio que viven en esa ciudad, ¿sí? Todos eran gadarenos ahí. A la tierra de ellos vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros. Fíjense que ahora eran dos. Feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? En el otro leíamos que decía, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Fíjense que la situación es que ellos pensaban que venía a enjuiciarlos, ¿sí? El Mashiach. Estaban paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Esta es la conversación que yo les digo, que yo la veo muy similar al diálogo de la serpiente con la mujer, ¿sí? La serpiente con la mujer, la inclinación al mal con la mujer. En este caso, los demonios o la situación, las opresiones que tenían estas personas, ¿sí? Dialogando con el Mashiach, ¿sí? Es un cuadro así, puramente de alto contenido alegórico. Si nos echa fuera, permítenos ir al hato de cerdo. Él les dijo, id. Y estos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Perecieron en las aguas, fueron al mar, al fondo del mar por un despeñadero, y los que apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Fíjense ahora el Evangelio de Marcos. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros, un hombre con un, con un, con un espíritu inmundo. ¿Cuántos eran? En otro lado elegimos legión, ¿no? Legión. Bueno, acá también vamos a leer legión. Pero esto inmundo quiere decir que era muy inmundo. Lo que el hombre era, el pecado que tenía, la situación, la depravación, era muy grande. Entonces dice que tenía un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, ahí es donde vivía. Y nadie podía atarle ni con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar, ¿sí? Eh, yo les aseguro que hay personas, por más pequeñas que sean, cuando están sacados,
¿sí? Entre tres o cuatro, yo vi que entre tres, cuatro personas no pueden sujetar a una persona chica, ¿sí? Chica, hasta menor de edad era, y tampoco lo podían sujetar. Lo he visto yo. Y eso no es que estaban endemoniados, la persona tenía una condición psiquiátrica. Bueno, dice, y siempre de día y de noche andaba dando voces. Esa expresión dando voces quiere decir dando gritos, ¿sí? En los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras, ¿sí? ¿Ustedes no han visto también gente que atenta contra su propio cuerpo? Gente que se lastima. ¿No han visto eso? Una persona en su cabal juicio no haría eso. Dice, cuando vio pues a Yeshua de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Dice cómo es la situación, ¿no? Él estaba tan oprimido, lo vio a Mashiach y vio que ahí estaba la solución. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Yeshua, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Aquí, este es el texto donde dice, se llama Legión porque somos muchos. Y en el otro texto decía, porque el hombre tenía muchos demonios, decía, ¿no? O sea, tenía muchos demonios, muchos espíritus. Yo no sé si ustedes vieron alguna vez, hay una película que se llama Fragmentado, y esa película cuenta el estado psicológico de una persona que tenía muchas personalidades, ¿sí? Eh, y encima una de esas personalidades le decían la bestia porque tenía una fuerza sobrenatural. Esa personalidad en puntual, en específico, tenía una fuerza eh, sobrehumana, como bien decirle. Esa película está basada en hechos reales, ¿sí? Fragmentado creo que tenía 29 personalidades en sí, en la película, pero eh, he visto documentales donde hay casos reales en que le hacen entrevistas a una persona donde entrevistan primero a una de sus personalidades, luego a otra personalidad, y están filmando y en la filmación te muestran cuándo se va una personalidad y viene otra, ¿sí? Este, esas esas cosas, el ser humano es muy complejo, ¿no? Entonces yo noté algo así, como una fragmentación en este hombre. Estaba muy roto, por decirlo de alguna forma. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región, que no lo expulse. Fíjense, no, acá no dice que no nos envíes al abismo. Dice, le rogaba mucho que no lo enviase fuera de la región, de aquella región, que no lo eche de ahí. Estaba allí, cerca del monte, un gran hato de cerdo paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Yahshua les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, ¿cuántos eran? Arriba dice que era un solo espíritu, pero abajo te lo cuenta que eran varios por la narración, ¿sí? Entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. En el mar, en el fondo del mar, se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad del campo y salieron a ver que aquellos que había sucedido.
y vienen a Jesús y ven que el que había sido atormentado del demonio, ¿cuántos eran? Ahora resulta que uno solo de vuelta, y que había tenido la legión, estaba sentado, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Ahora estaba sentado, estaba vestido y en su cabal juicio. Y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejase estar con él. Mas Yahshua no le permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Yahshua con él. Y todos se maravillaron, porque los pecados de éste fueron a parar al fondo del mar. Ezequiel 36:25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia. Seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne un corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Seráis limpiado de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros demonios, de todos vuestros ídolos, os limpiaré. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Dónde fue a parar el hato de cerdos? Alegoría de la inmundicia. Toda la inmundicia, ¿dónde fue a parar? A lo profundo del mar. Estaba profetizado. Bien. Hasta aquí la enseñanza de hoy. ¿Alguno quiere aportar algo? Puede aprovechar ahora. More, Dígame. ahí cuando leímos en Mateo que eran dos endemoniados, ¿por qué dos endemoniados y en el otro habla de uno solo? Miren, yo lo que les puedo decir es que en las historias que cuentan los evangelios, nosotros vamos a encontrar historias sinópticas, como por ejemplo lo de la crucifixión. En la crucifixión, en algún momento, un evangelio te dice que uno de los dos insultaba a Mashiach y el otro lo defendía. Y en otro evangelio vas a escuchar que eran los dos lo que lo insultaban, ¿sí? Entonces, ven desde diferentes ópticas las cosas. Eh, en un evangelio, en un evangelio solo se cuenta que eran más de un endemoniado, era más de uno, ¿sí? El dato te lo da como que eran dos. Estos son gadarenos, ¿sí? A ver, Raimi, ¿querés decir algo? Sí, sí. Quería comentar con respecto al punto, precisamente eso que comenta el hermano Abelardo, nosotros vamos a encontrar precisamente eso que se leyó. Encontramos en un episodio uno que se arrepiente, decide arrepentirse, decide apartarse y evidentemente que como consecuencia recibe salvación, recibe sanidad. Sin embargo, en estos dos últimos episodios hay un punto muy importante y es que nosotros vemos cómo las personas de dicha comunidad, por decirle de algún modo, le piden encarecidamente a Yeshua que se aparte, que se vaya, que se aleje. Y evidentemente ese punto de los cerdos es interesante porque de hecho, si nosotros nos ponemos cautelosos con el texto, nos vamos a dar cuenta que quien realmente murieron fueron los dos gadarenos que no recibieron a Yeshua. Eso es lo que nosotros inferimos cuando leemos la historia. Y para eso nosotros vamos a encontrar que en Juan 8:24 dice,
Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Encontramos que estos dos hombres no creyeron en el Mesías, sino que quisieron permanecer en sus maldades. Y la consecuencia de permanecer en la maldad cuando la salvación ha tocado nuestra puerta es perecer. En el mismo capítulo 8 verso 21 dice, entonces Yeshua le dijo, esta vez yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Lucas 3:13 os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y bueno, es el mismo mensaje, es el mismo mensaje. Uno se preguntaría por qué estas personas quieren echar a Yeshua de aquel lugar. Evidentemente es porque pasó algo que fue fuerte. Amén. El micrófono molesto. Ahora sí, ahora sí. Bien, está bueno lo que dice Raimi porque en el Evangelio de Mateo no, como que no hay arrepentimiento. ¿Lo vieron? O sea, en el Evangelio de Mateo nadie se arrepiente. Claro, es precisamente eso mismo. No hay arrepentimiento. No hay arrepentimiento. Ellos rechazan el llamado. Amén, amén, amén. Eh, sí, ahora, si lo empezás a leer el Evangelio de Mateo, dice que no querían irse de la ciudad, que no lo expulse de ahí, bueno, que se vayan a los cerdos. Se fueron en medio de los cerdos se espantaron y fueron corriendo al despeñadero. Y ellos cayeron por el despeñadero y se ahogaron. Está bien. Claro, y entender que, bueno, uno dirá por qué, y fue como dije hace un momentito, que el hecho de que estas personas quisieran que Yeshua se fuera era precisamente esto. O sea, imagínense que por un momento yo estoy predicando a alguien, esa persona rechaza el mensaje y de repente aparece muerto. O de repente, qué sé yo, le pasó cualquier cosa o se desnucó. Oye, pero ¿quién es este hombre? Hace 10 minutos le estaba predicando y de repente se murieron. No, no, no queremos ese hombre aquí, apártenlo. Despidan ese hombre, despídanlo. Claro, claro. Ahí nosotros tenemos en los tres evangelios, tenemos la misma narración, pero son diferentes cosas que nos cuentan cada elemento. Cada evangelio nos va contando diferentes cosas. No sé si notaron eso. ¿Sí? Entonces, en este caso, el evangelio de Mateo no se cuenta el hombre que estaba vestido en su cabal juicio. Ahí de ese no se menciona. A ver, vamos a leer. Vamos a leer. A ver. Espera, vamos a leerlo. Por ahí lo que estaba notando que el relato de Mateo está puesto con otra temática, porque viene hablando de las sanaciones, habla de la fe, y después que cruza el agua es cuando perdona los pecados del paralítico. Es como que está puesto para otro tipo de enseñanza, con otra temática, aparentemente. Claro, bien, bien. A ver el Evangelio de Mateo. Acá está Mateo. Entonces vemos que no se cuenta que la persona estaba en su cabal juicio, nada. El asunto también es este. La palabra demonio y endemoniado en el griego es la misma palabra, ¿sí? Demonio o endemoniado. Entonces, acá le dijeron, déjanos ir, dijeron, y los demonios le rogaron. ¿Sí? Los demonios le rogaron, o decir los endemoniados le rogaron, en el griego es lo mismo. Si nos echas fuera, si nos echas, permítenos ir a aquel hato de cerdo. Y él les dijo ir, ¿sí? Entonces, esto es la narración que se cuenta acá. Pero más allá de esto, mis hermanos, porque acá no se cuenta que había eh, ningún arrepentido, no hay nada acá, ¿sí?
No se cuenta el restaurado, nada. Más allá de esto, lo que ustedes tienen que considerar es esto, poner los tres evangelios así como hojita de calcar uno arriba del otro, para ver todas las cosas todos los datos que nos arrojan, ¿sí? Y lo que a mí me llama la atención puntualmente es que se habla de una persona que tenía un espíritu inmundo, ¿sí? Y el demonio, dice, y el demonio le rogaba tal cosa. Entonces, ese espíritu inmundo era tan inmundo que en la alegoría lo pluraliza, lo hace plural. Y los hebreos utilizan el plural, ¿sí? Utilizan mucho el plural para indicar era muy, 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 ¿sí? Como la palabra Elohim. Elohim está en plural para decir que es muy, muy grande, ¿sí? Muy, muy poderoso. Eh, por otro lado, vamos ahora con otra cara de interpretación que he escuchado por ahí. El pueblo de Israel estaba bajo la opresión de Roma, ¿sí? Y esa opresión de Roma, eh, los judíos esperaban que el Mesías los libere de eso, ¿sí? Los judíos esperaban que el Mesías lo venga a liberar de la bota romana, ¿sí? Entonces, en alegorías, cuando se habla de legión, legión hace referencia un grupo de soldados romanos, porque eso es una legión, y un legionario es de los soldados de la legión. Estaban los centuriones, los legionarios, ¿sí? Centuriones eran de 100, los legionarios eran de miles o 2000, no sé hasta cuánto eran los grupos. Entonces, eh, si vamos a ese mensaje encriptado en este episodio, en cierta forma te está mostrando que el Mesías vino a librarte de eso, ¿sí? Vino a librarte de eso. Eh, yo lo he escuchado, me pareció válida esa interpretación, está buena, está válida, pero considero más fiable entender de que de que los demonios y todo esto tenía que ver con idolatría, con inmundicia y con todo lo que el ser humano cargaba en su interior, ¿sí? Claro, y es precisamente lo que vemos cuando piden a Yeshua que les permita ir a los cerdos, que fue lo que se explicó. Literalmente, déjanos ir a nuestra inmundicia. No te queremos, no te necesitamos, déjanos ir a nuestro pecado. Literalmente. Sí, ¿sabes qué, Raimi? Buscame, ahora me parece que hay una banderita de los legionarios que tiene un cerdo como estandarte, en el estandarte. Fíjate si lo podés encontrar, las banderas de los legionarios romanos. eh, Hay una banderita que tiene un cerdo. Es el cerdo, un chanchito en el estandarte, ¿sí? Entonces, en cierta forma, está todo vinculado, porque por eso las escrituras tienen tanto contenido que nosotros podemos ver lo superficial, que es un endemoniado, los chanchos y se fueron todos al mar. Eso es lo superficial. Después podemos ver algunas cosas encriptadas o en códigos, ¿sí? Por ejemplo, esto que les mencionaba de los legión, legión, yo te digo, cuando uno escucha legión y te suena a soldado romano, así nomás, esa es la lectura a lo que te llama, ¿viste? Eh, pero si un legionario lee esto, no va a encontrar ninguna otra referencia más que esa, ¿sí? Y por otro lado está el tema de el estado espiritual del hombre, ¿sí? Ahí está compartiendo pantalla. Eh, a ver, ahí está el chanchito, mira. Ese. Legión 10. ¿La ven? ¿La ven? Se llega a ver perfecto. Se ve un jabalí. Un jabalí. Exactamente. ¿Sí? Eh, ¿Qué dice Fretensis? Bueno,
Entonces, esos eran los estandartes de las legiones, de los legionarios, ¿sí? Entonces, no por casualidad, vemos que uno de los animalitos de los legionarios que identifica a esta legión es los chanchitos, un jabalí, un cerdo salvaje, un chancho salvaje. Bien, bueno, More, dale. algo que me venía haciendo como reflexión, teniendo en cuenta, creo, cuando Israel luchaba, iba a la guerra, muchas veces, y David, por ejemplo, él pecó incluso censando al pueblo para ver si los soldados eran o no eran suficientes como para ir a la guerra, o el pueblo se había multiplicado, cuántos eran aquí y allá, bueno. Entonces, me viene esto, ¿no? De que el, el Señor, Masías, es el Señor de los ejércitos. El Dios de Israel es el Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos. Entonces, y dice, no, no es con ejército ni con espada, sino con mi espíritu. Y vemos, ¿no? Al lunático que aparentemente un espíritu lunático lo arrojaba al fuego y él lo sana también, cuando que los discípulos no pudieron porque tenían poca fe, pero sin embargo igual. Y en este caso, en el Gadareno, está un espíritu, pero tenemos ahí, creo que Marcos dice, es un espíritu, pero abajo dice, eran como 2000 demonios. Yo recuerdo que leí una versión del Gadareno donde decía, somos muchos, legión somos, uno en cada poro de la piel, decía, ¿no? Me viene, ¿no? Así, como que responde así, uno en cada poro, es una locura. Y, o sea, leí una versión, me viene a creo que es la nueva versión internacional, si no me equivoco, que leí, no me acuerdo en cuál de los evangelios, pero recuerdo bien claro que decía uno en cada poro. Mirá. Y pone la piel de gallina pensar un poquito eso, ¿no? Si son realmente demonios, así como uno lo creía o uno pensaba que. Pero es como decir, cada poro de la piel de él estaba enferma. Y yo veo esto, ¿no? Veo tal el poder de él que él solo con su palabra puede vencer. No importa cuán enfermo ni cuántas enfermedades tenga uno o tenga todo un pueblo, una tierra, él lo puede limpiar. O sea, esto de limpiar, de sanar, ¿no? De purificarnos. Y como decía Raimi, el perdón, ¿no? El arrepentimiento, que no se venga a dar, pero qué importante es eso, ¿no? El arrepentimiento y el aceptar a Yeshua, y no importa cuántos demonios hayan, y Él puede limpiarnos, puede sanarnos, ¿no? Cuando Él dice, no es con ejército, no es ni con espada, sino con mi espíritu, dice, creo, alguna parte de la Torá, creo que. Amén, amén, mi hermano. Sí, tal cual, tal cual. Eh, sí, bueno, las traducciones a veces le exageran un poco, ¿no? Pero por eso es bueno leerlo siempre en los cuatro evangelios. eh, si están los cuatro, en este caso estos episodios están en tres, porque el de Juan es un evangelio especial. Ese, ese evangelio es tremendo. Pero los otros tres, Mateo, Marcos y Lucas, siempre ustedes van a ver que la mayoría de las veces los episodios se repiten en los tres. Y de los tres uno puede sacar más información, ¿sí? Puede sacar más información. Entonces, cuando ven cosas diferentes, ¿sí? Lo podemos ver como por el lado de la sinopsis, ¿sí? Son narraciones, relatos que te cuentan espectadores de diferentes puntos. O lo podemos ver por el lado de las alegorías, y les aseguro que en los evangelios hay varios relatos que son alegóricos, ¿sí? Entonces, cuando yo les digo relato alegórico, ustedes van a decir, entonces no pasó. No, mis hermanos, no estoy diciendo eso, sino que estoy diciendo que el lenguaje que te lo está contando de una forma encriptada, ¿sí? Para que uno pueda verlo a partir de ese lenguaje. Adelante, Raimi. Sí, sí, quería comentar con respecto a la fuerza que se me estaba olvidando. Hay un fenómeno
Es un fenómeno prácticamente fisiológico que se conoce como fuerza histérica y es prácticamente eso. Les dejé el nombre ahí en el chat si lo quieren buscar. Se llama fuerza histérica y es prácticamente un fenómeno en donde el ser humano tiene la capacidad de desarrollar una fuerza descomunal. Es real, le ha pasado a mucha gente. Cuando esto pasa, es tan alto el nivel de adrenalina que se libera que una persona literalmente puede levantar un carro, literal, levantar un carro, tumbar una puerta, doblar un metal muy resistente, o sea, es una locura realmente. Y pasa, hay a muchas personas que le pasa. En situaciones de estrés, miedo, cuando alguien se siente extremadamente acorralado, puede estallar y hacer cosas que naturalmente parecieran ser imposibles, pero que el cuerpo humano tiene la capacidad de desarrollar dicha fuerza, independientemente de que sea delgado, grande, pequeño. Bueno, quería compartir eso. ¿Qué más? ¿Iba a decir algo más? Eh, Sí. bueno, un poquito viendo esto el tema de la fuerza, ¿no? La fuerza que dice Raimi y, y esto, ¿no? De las palabras de sanar, de limpiar. Me viene esto, ¿no? Cuando a veces nosotros estamos tan mal o tan confundidos, tan creídos de tantas cosas incorrectas, que nuestra fuerza se ve en nuestra obstinación, quizás, ¿no? Que a veces queremos hacer a nuestra manera y ir como nos indica nuestro juicio, digamos, errático, ¿no? Pero es tremendo, me dice, estaba en su sano juicio. Y cuando yo veo esto, ¿no? Que cuando el Señor nos limpia, no importa cuántos errores hayamos tenido, tal vez hablando así, la multitud de nuestros pecados, también dice, yo perdone la multitud de vuestros pecados, si tus pecados fuesen como la grana, como el carmesí, creo que dice, Él nos va, no importa cómo sean, de cuántos sean, yo creo que con solo su espíritu, que vendría a ser su palabra ahora, podemos ser limpiados, podemos ser sanados. Y una vez que nosotros, yo creo, recibimos esa palabra, es como que nos viste, ¿no? Nos viste de esa gracia, nos viste de limpieza, de santidad y de sano juicio. O sea, salimos de un juicio tan errático, tan obstinado, tan caído, que a veces nos queremos llevar a todo el mundo puesto por delante, que nadie nos para, pero cuando la palabra del Señor viene a nosotros y realmente nos limpia y nos purifica, creo que a todos nos sentamos y hacemos un acto, un tiempo reflexivo y decimos qué tan equivocados hemos estado. Yo creo que eso alegóricamente está hablándonos, yo creo también así, ¿no? Viendo por ese lado, porque yo a veces uno ve a la gente y está tan obstinada en sus pensamientos, en sus ideas, que no hay nada que los pare, ¿no? Como quien dice. Sí, tal cual, mi hermano, tal cual. Así que bueno, en cierta forma acá también no lo llama lunático al Gadareno, pero sí que se hacía daño a sí mismo, ¿sí? Eh, que estaba, bueno, esa es la falta de dignidad, ¿no? Estaba desnudo. Ahora, por qué una persona se hace daño a sí misma? ¿Por qué? ¿Qué es lo que puede causar que una persona se haga daño a sí misma? ¿Sí? No se perdona algo. Yo digo, ¿no? Digo, eh, no supera tal cosa, no supera tal situación. Eh, Esos son opresiones, son cosas que al ser humano le producen esas opresiones, ¿cómo le estamos hablando? Cárceles, ¿sí? Como que estábamos oprimidos, encarcelados, ¿bien? Por eso, eh, en un momento al Gadareno se habla de que fue salvado, ¿sí? La salvación, o sea, la sanidad de él le trajo salvación. Y la salvación es recuperarte de donde estabas, en el pozo donde estabas. Entonces nosotros entendemos que salvación es, nos sacó de la potestad de las tinieblas, nos trajo al reino de la luz, nos limpió de todos los pecados, nos vistió de lino fino. O sea,
esas formas, yo las veo acá en la narración esta. Estaban ahí en el sepulcro, vivías en el sepulcro, o sea, ay, pero tenés que ver que te está diciendo que estaba ahí donde, en el lugar de los muertos. ¿Sí? Donde estaban los muertos, ahí estaba viviendo este. ¿Sí? No en casa. No dice no en su casa, dice no en casa. ¿Ah, vieron eso? No en casa. Vivía en los sepulcros, no en casa. Amén. Ay, qué cosa. Ay, qué cosa. A ver quién más está por ahí. Hola, Mari. Bendiciones, mi hermana. Amén. Bueno, si no hay nada más para aportar, si les parece, entonces vamos a ir cerrando la grabación. ¿Sí? Recordemos, esto está grabado. A la gente que está en el chat, gracias por estar ahí, gracias por compartir. Ya sé que algunos no están de acuerdo con lo que estamos diciendo acá, no importa, está bien. Tranquis, tranquis. ¿Sí? De esto no depende que la vida eterna, ¿no? El asunto es que estas cosas son para tener más tranquilidad en algunos temas donde se ha manipulado mucho a la gente con el tema de los demonios y del diablo, ¿sí? Así que bueno, si conoceréis la verdad los hará libres. Bueno, vamos a cerrar esta grabación, vamos a terminar dando gracias a nuestro Padre Celestial. Te voy a pedir a Belardo, si puede ser, vos cerrás con una oración, mi hermano. ¿Sí? ¿Puede ser? Amén. Sí, vamos. Adelante. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos a tu presencia en oración, en el nombre de Yeshua Mashiach, para darte gracias, Señor, por este momento en comunión contigo, entre hermanos, para poder, Señor, saber más de ti, conociéndote a través de tu palabra, para conocer la verdad. Te rogamos entonces que tú ilumines nuestro entendimiento y a todos aquellos que puedan ver este estudio, Señor, que también los proveas con la sabiduría tuya para poder entender estas cosas por revelación, en la forma que tú siempre has hecho a lo largo de toda la historia de la humanidad, para todos aquellos que de verdad te buscan y te aman de todo corazón. Te agradecemos porque hoy has traído a nosotros el alimento del Espíritu, Señor, para que podamos seguir viviendo en ti y en el Mashiach, a quien has enviado para salvación nuestra. Gracias por él, Señor, por su obra en nosotros y por todo aquello que haces diariamente con nosotros. Te rogamos que puedas bendecirnos a nosotros, en nuestras casas y a nuestras familias, y a todos aquellos que te aman de buena voluntad. Señor, hasta la próxima vez que estemos reunidos, acompáñanos, Señor, en nuestro vivir diario, para vivir en conducta según tú has querido que vivamos, en santidad. Te agradecemos y oramos en el nombre de Yeshua Mashiach. Amén. Amén, 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 amén. Bendiciones, familia, gracia y paz. Hasta la próxima, nos estamos viendo.